Hola, en este video hablaremos sobre los temas tratados en el curso de lógica cuarto año. Espero les guste y sea de su agrado. El lenguaje es la capacidad de los humanos que tienen para comunicarse. La comunicación es una acción en proceso y es la necesidad humana que tienen las personas para hacer comunes sus sentimientos, emociones, deseos, experiencias. Los elementos y factores que intervienen son el emisor, que es quien emite la información, el mensaje, que es la información que transmite el emisor al receptor, el destinatario, que es quien recibe el mensaje, el canal, que es el medio físico por el que se transmite el mensaje, que por ejemplo podría ser el aire en una conversación o las ondas de radio que permiten comunicarnos por vía electrónica, y el código, que es el conjunto de signos y reglas que usan el receptor y el emisor para poder comunicarse. Por ejemplo, si el receptor y el emisor no tienen el mismo concepto de lo que significa su código, puede haber interferencia en el mensaje. Las funciones del lenguaje son 5. La apelativa, que se lleva a cabo mediante órdenes, mandatos o llamadas. La expresiva, que quiere expresar, como su nombre lo dice, los sentimientos del emisor. La referencial, que tiene como objetivo transmitir claramente y objetivamente la información. La poética, que esto trata de atraer al receptor mediante el rompimiento de determinadas reglas gramaticales y semánticas. Y la fática, que permite que se mantenga el contacto entre el receptor y el emisor, que es, por ejemplo, adiós, hasta luego, en un momento, por favor. Que esas oraciones por sí solas carecen de sentido, pero hacen que la comunicación sea un poco más amena. Para lograr entender mejor las funciones de la lengua, podemos ejemplificar poniendo algunos casos. En la función apelativa podría ser favor de no fumar, pongan atención a la clase, deposite aquí sus abrigos, ya que, como mencioné anteriormente, esta se lleva a cabo mediante llamadas o mandatos. En el caso de la función referencial, podemos tomar como ejemplo las noticias, ya que aquí se nos presenta información objetiva y clara. En el caso de la función emotiva, podemos poner como ejemplo cuando alguien tiene migraña o le duele la cabeza y dice algo como me va a explotar la cabeza. Entonces podemos entender que ese sentimiento viene de su interior y no es literalmente que le vaya a explotar la cabeza. La función metalingüística tiene como su propio objeto de estudio el lenguaje, ya que aquí podríamos ejemplificar que usamos la función metalingüística en un diccionario, ya que esta nos está hablando del lenguaje mismo. Para la función poética podemos tomar como ejemplo una novela o un mismo libro de poesía, ya que aquí se busca embellecer el lenguaje y también, como mencioné anteriormente, se rompen algunas reglas con tal de que el texto se vea estético. La lógica vista como arte consiste en un conjunto de habilidades prácticas que nos permite evaluar los argumentos y describir las posibles consecuencias de nuestras afirmaciones. Nos permite analizar, reconstruir, construir y ver más allá de todo lo que hacemos. Un ejemplo de esto es una clase de lógica. Ahí, con la ayuda del profesor y de los alumnos, se comparten diferentes puntos de vista que nos pueden llevar a tener solo uno, y cada uno tiene la oportunidad de construir su propio argumento. La lógica vista como ciencia hace referencia a un saber metódico, sistemático y riguroso. Nos permite ver más allá de lo que hacemos, el cómo lo hacemos y el porqué de nuestros actos. El hecho de respirar es un acto que hacemos a diario, pero la mayoría de la gente no se pone a pensar el por qué lo hacemos o el cómo lo hacemos. Y son solo las personas que se dedican a eso se ponen a ver a profundidad cada uno de nuestros actos. La lógica estudia el pensamiento, el cual se divide en 3 rubros, el cual es el concepto, el juicio y el razonamiento. El concepto es la idea abstracta que se tiene en el pensamiento como parte de determinada relación lógica. Además, consta de ideales tales como juicios y es la parte ideal para comprender uno de ellos. El juicio supone de 3 elementos:
Sobre el sujeto, que es el que tiene la idea que afirma alguna cosa. El predicado, que es lo que afirma el sujeto, y el verbo es la relación que hay entre el sujeto y el predicado. Puede ser universal, afirmativo, verdadero, particular, negativo o falso. La clasificación de los juicios es entre la cantidad, la cualidad, la relación y la modalidad. El razonamiento se divide en diferentes tipos, los cuales son hipotético, inductivo, deductivo y analógico. El razonamiento es la función cognitiva del pensamiento, que puede ser construido o ser parte de nuestras habilidades. La incertidumbre y la imprecisión coexisten dentro de este. Ahora vamos a hablar de argumentos y tipos de estos mismos. Para empezar, definamos qué es un argumento. Un argumento es la expresión de nuestro razonamiento que pretende convencer a otras personas. Existen 4 tipos de argumentos. El primero es el deductivo. Este argumento nos ofrece conclusiones necesarias, o sea, seguras, partiendo de premisas que también lo sean. Es el único argumento que nos ofrece validez. Por ejemplo, el decir, la premisa 1 sería, todos los hombres son mortales. La premisa número 2 sería, Roberto es un hombre y por lo tanto Roberto es mortal. Aplicamos el argumento inductivo cuando observamos cierta propiedad en un número de casos particulares. Por ejemplo, el domingo el sol salió a las 7:15 de la mañana. El lunes salió el sol a las 7:15 de la mañana. Por lo tanto, probablemente el martes el sol saldrá a las 7:15 de la mañana. El argumento analógico es probablemente el que ocupamos la mayoría de veces en nuestra vida cotidiana. Este se basa de experiencias pasadas para poder prever lo que pasará en el futuro. Por ejemplo, Spider-Man, Hulk y Capitán América son películas que me han gustado mucho. La premisa número 2 sería Spider-Man, Hulk y Iron Man son películas de Marvel. Por lo tanto, la conclusión sería que probablemente la siguiente película de Marvel, Pantera Negra, me gustará mucho. Ahora hablemos del último, es el argumento abductivo. Estos son 2 conceptos que se relacionan entre sí pero son diferentes. Ambos son argumentos explicativos. Por ejemplo, la premisa número 1 sería, todos los artículos de la revista de TV Notas son chismes. La premisa número 2 sería, este artículo es un chisme. Por lo tanto, la abducción sería que probablemente ese artículo es de la revista de TV Notas. Las proposiciones son oraciones que se pueden afirmar o negar. Estas pueden ser atómicas o moleculares. Las atómicas son las que carecen de una conectiva lógica. Por ejemplo, la Revolución Mexicana inició el 20 de noviembre y inició el 20 de noviembre de 1910. Y las moleculares son las que contienen una conectiva lógica. Por ejemplo, negación, que es que no sucedió, que es falso. Conjunción puede ser y, pero, etcétera. Disyunción es esto o esto. Condicionales entonces. Y bicondicionales sí y solo sí. Estas se ocupan en tablas. Para traducir una proposición al lenguaje simbólico, primero se necesita identificar las proposiciones atómicas, cuántas proposiciones atómicas hay en la molecular, y después se necesita saber las conectivas. Después necesitas traducirlo al lenguaje, por ejemplo, vamos a ponerle letras. Casi siempre se inicia con P minúscula y se sigue en adelante. Y el paso 4 es traducir la proposición al lenguaje simbólico. Por ejemplo, la primera sería, si tú me pagas lo que me debes, y la segunda sería, podré comprar mi libro. Entonces, ahí hay dos proposiciones atómicas, y de ahí la conectiva lógica es el condicional, que es entonces, y vamos a poner que la primera, que es si tú me pagas lo que me debes, sería P.
y yo me compraré el libro que quiero sería Q, entonces sería P en condicional con Q. Para abordar los temas del tercer periodo, empezaré con las falacias. ¿Qué es una falacia? Es un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de correcto. Es engañoso o erróneo y pretende ser convincente. Las falacias son cometidas accidentalmente y las comete todo tipo de personas, a diferencia del sofisma, que es cometida a propósito y con el afán de engañar al interlocutor. Existen dos tipos de falacias, las falacias formales y las informales. Las formales son razonamientos no válidos, pero que a menudo se aceptan por su semejanza con formas válidas de razonamiento. Son aquellas en las cuales la causa fundamental del error consiste en la manera como se considera el contenido del pensamiento. Las falacias formales tienen falacias de silogismo categórico, falacias en silogismo condicional o hipotético y falacias en silogismo disyuntivo. Las falacias informales se dividen en tres a su vez, las falacias de atinencia, de ambigüedad y falacias reales. Las de atinencia tienen causa falsa e ignorancia de causa. Las de conclusión inatingente, que también son conocidas como ignorante de asunto, de apelación a la fuerza, que son conocidas también como ad baculum, a la persona, ad hominem. Tienen también las de llamado a la piedad, que son ad misericordiam, apelación a la autoridad, que son ad verecundiam, y por la que el pueblo dice, que son ad populum. Las falacias de ambigüedad son las falacias de equívoco, de composición y división, y de anfibología. Las falacias reales son las de accidente, de falsa analogía, de falsa disyunción y de pregunta compleja. También las falacias reales cuentan con las de petición de principio y las de artículo vicioso. Como bien les dije, las falacias las pueden cometer cualquier tipo de personas y las cometemos diariamente sin que nos demos cuenta. Y cuando digo todo tipo de personas nos referimos hasta a nuestro presidente, que en sus discursos es muy usual que cometa falacias. En su último discurso que dio aquí en México cometió falacias de repetición, diciendo la palabra concretamente más de 6 veces en un mismo párrafo. Por otro lado, tenemos las funciones de argumentación, que son demostrar, denostar, persuadir y convencer. La demostración es algo que plantea, expone o afirma algo que se ha visto. La denostación es deshonrar o hablar mal de algo o de alguien. El convencer es dar razones que permiten ser objetivas. Persuadir es apelar a los sentimientos de quien me lee o de quien me escucha. El ejemplo más claro que podemos encontrar de las funciones argumentativas en la actualidad son las campañas políticas, cuando los candidatos intentan convencernos de que le demos nuestro voto, o denostan al otro candidato diciendo que él miente o que él no cumple. Intentan demostrarnos mediante pruebas que ellos son los mejores para ser presidentes de nuestra nación. Al igual nos intentan persuadir mediante discursos, llegando a los sentimientos de la gente para que estos le otorguen su voto. Ahora que tenemos claro qué es un argumento, podemos exponerle su estructura básica, que se compone por 4 cosas: la tesis, el tema, las premisas y la conclusión. El tema es sobre lo que tratará el texto. La tesis es el pensamiento del autor, lo que opina acerca del tema y sus ideas o argumentos en torno a ello. Las premisas, como ya sabemos, son enunciados que se relacionan entre sí y apoyan a una conclusión, que en este caso sería la tesis o creencia. Por lo tanto, la conclusión se deriva de las premisas y viene siendo la tesis o creencia. Espero que el video les haya sido útil y de su agrado. Gracias.